después de horas. Yo no quería usar el nombre real de la Mataviejitas por diversos motivos. Uno de ellos, pues, es que sigue viva, ¿no? Y entonces, pues, para evitar también cualquier problema legal, ¿no? Pero a la vez, y sobre todo, porque pues, es y no es, ¿no? O sea, sí parto de la realidad de muchos hechos importantes de la historia de la Mataviejitas, pero pues ya llega un punto en que sí es mi personaje, ¿no? Entonces, pues me parecía injusto también pues, usar el nombre, o sea, no es exactamente ella, ¿no? Sí, mira, lo primero que encontré es que había mucha información cruzada y muchos datos equivocados, ¿no? Una vez que me puse a indagar, sobre todo en lo que había disponible en medios de comunicación, ¿no? Entrevistas, videos, notas, muchas notas, ¿no? Noticias, también documentales de la televisión, etcétera. Sí había datos, o sea, luego en la prisa, o sea, datos, no sé si erróneos es la palabra, pero datos en un periódico daban una cifra y en otro daban otra cifra, por darte un ejemplo respecto a las víctimas, ¿no? Por poner un dato preciso e importante. Eh, entonces, creo que en la prisa, ¿no? Como es la nota policíaca y este tipo de fenómenos mediáticos que, bueno, hay como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? O sea, hay que buscar y algo más y algo nuevo y qué está pasando y hay que impactar al público y mantenerlo, en este caso, y exprimirlo a lo máximo posible, pues no hay como mucho cuidado, ¿no? Entonces sí vi que había, para empezar, muchos datos así que no había manera como de comprobar exactamente qué era la realidad, pero tampoco me importaba eso, ¿no? Porque justamente lo que yo entendí es que yo quería hacer una obra literaria, no una obra documental. Entonces también creo que sí hay libros sobre la Mataviejitas, pero no había uno con este enfoque, es decir, un libro que pretendiera más que nada reconstruir el hecho desde el punto de vista de la literatura, sin importar exactamente ya las cuentas con el ábaco, ¿no? Este, entonces, pues justo entendí eso, había muchos huecos que no podían ser rellenados por la realidad, entre comillas, porque ya sabemos que también la realidad o la verdad histórica, pues eso también tiene sus asegúnes. Pero justamente donde la realidad no alcanzaba a iluminar, yo podía meter la literatura para imaginar esos huecos, rellenarlos y mediante la imaginación, la literatura, llegar a lo más profundo, que lo que me importaba sobre todo eran las motivaciones psicológicas de los personajes involucrados, ¿no? Y armar de la manera más articulada posible, reconstruir esta historia para intentar entenderla, ¿no? Porque un suceso tan peculiar ocurrió, ¿no? Justamente al realizar la investigación y al armar la escaleta, como así le llaman en las audioseries, tenían que ser 10 capítulos y cómo iba a repartir esta historia compleja, justamente entendí eso, ¿no? Que necesitaba el punto de vista de diversos personajes, porque había muchos personajes involucrados en esta trama, que sí es muy compleja, ¿no? Entonces, si le daba la voz solo a un personaje, creo que me iba a quedar corto. Y también porque, digamos, de origen debía ser una historia que se escuchara, ¿no? Sin embargo, yo hablando con la editora de Storytel, le dije, bueno, qué bueno que va a ser una audioserie, pero también me interesa que sea un libro. Ella estuvo de acuerdo, entonces la manera de plantearla fue que se pudiera oír, pero también leer sin mayores modificaciones. Entonces, esta estructura coral lo permitía, ¿no? Y en primera persona. Entonces, darle voz a los personajes en primera persona, bueno, pues había una cuestión muy coloquial y muy auditiva, pero a la vez esta riqueza de personajes, este abanico de personajes, pues también era una cuestión muy literaria, ¿no? Para poder explorar muchos puntos de vista y sobre todo, como te decía, la psicología de cada uno de los personajes. Algunos reales, basados en hechos reales, otros inventados por mí, pero que lo importante para mí era no inventar así como un mago sacándome un conejo de la chistera, sino imaginar cosas que pudieron haber ocurrido. O sea, ese era el reto, ese era el mayor reto. ¿Qué de lo que yo puedo imaginar y cómo lo puedo imaginar, sobre todo, para como
que sí es algo muy cercano a la realidad, que sí pudo haber ocurrido para que justamente se pueda comprender esta historia, ¿no? Episodio que tú comentas, que es el de la pesquisa, ese está muy, muy basado en hechos reales, o sea, verdaderamente la investigación fue un desastre, ¿no? Eso sí es algo pues, muy sabido, y por eso se tardaron muchísimo en atraparla, a la Mataviejitas, ¿no? No tenían la menor idea de cómo resolver esto, la policía no estaba preparada, y, o sea, de por sí, digo, nuestra justicia siempre ha sido deficiente, pero además no estaban preparados para entender que estaban enfrentando a una asesina serial mujer, porque eso es rarísimo, ¿no? Pues es uno de los casos, digo, datos muy peculiares, o los hechos muy peculiares de este caso, ¿no? O sea, es algo muy estudiado por los criminólogos, ¿no? Que el 90% de los, o 99 podría decir, por ciento de los asesinos seriales del mundo son hombres, ¿no? Son hombres blancos y jóvenes, generalmente. Entonces aquí estábamos hablando de una mujer que no era blanca y además ya tenía, o sea, cierta edad, ¿no? Más de 40 y rondaba los 50. Entonces rompía todos estos patrones. Y en fin, no estaban para nada preparados. Entonces fue absolutamente delirante todo esto. Pensaban que era un travesti, ¿no? Porque las primeras descripciones que había, pues la describían como una persona muy alta, robusta, de pelo corto. Pensaban que era un hombre o un travesti. Entonces esto que hicieron de infiltrar policías disfrazados a la zona rosa en los antros gays y los antros de travestis, pues fue absolutamente delirante, ¿no? Entonces yo dije, justo voy a recrear esto, pero le voy a dar un tono todavía más delirante o absurdo, poniendo a este policía, ¿no? Que pues, lo que hace es, en realidad, pues parece que es un policía gay de closet, y en realidad pues él está feliz ahí, ¿no? No investiga nada, lo que quiere es emborracharse y cantar canciones de Daniela Romo, pues porque había que subirle todavía más el tono, porque pues todo esto fue verdaderamente delirante. O la parte, por ejemplo, en la que es real, la Mataviejitas, cuando ya no puede luchar, organiza luchas en pueblos, ¿no? En provincia, y entonces pues eso es un hecho real, pero pues yo le agrego todo esto de que luchan en un palenque, y entonces todo se vuelve un carnaval porque empiezan a aventar gallinas. O sea, me parece que esa era la manera ahora, era la manera de contarlo para, pues, ¿no? Como para reírnos, ¿no? O para pensar en lo absurdo de todo esto, pero sobre todo para mí es que sí pudo haber ocurrido. O sea, sí es muy probable que un policía se haya infiltrado y le haya valido madres investigar, y que mejor anduviera gastándose los viáticos y emborrachándose, y es muy probable que haya ocurrido un tipo de lucha así, o sea, con gallinas, ¿no? Y que se aventaban estos luchadores en decadencia, que por eso aceptaban estas peleas a las que nadie le importaba, en provincias y muy rústicas, en palenques. Es muy probable, o sea, en México sí puede pasar algo así, que los luchadores acaben aventándose gallinas, ¿no? Entonces, ese era, como te digo, volviendo a lo que comentábamos minutos antes, pues es que sí, o sea, sí son cosas que yo imaginé, muchas de ellas, pero que por supuesto en un país como México y bajo ese contexto perfectamente pudo haber ocurrido. Bueno, es la síntesis de un país que parece no avanzar, ¿no? O sea, un país que en plenos 2000 sigue teniendo, y una ciudad, pues, todas estas enormes desigualdades, toda esta enorme injusticia, donde una mujer puede, bueno, muchas mujeres por desgracia, pero estamos hablando de la Mataviejitas, vivir este drama en el que su madre la vende por 3 caguamas, ¿no? O sea, uno quisiera pensar que en pleno siglo XXI, inicios del siglo XXI, esto ya no debería pasar, pero pasa, ¿no? Y entonces esta descomposición social y esta desprotección del Estado a los individuos es algo que deja en una completa vulnerabilidad a los más desprotegidos, ¿no? O sea, a las mujeres y a la gente de clase baja, ¿no? Entonces la Mataviejitas, pues claro que es un reflejo de esta pobreza y de este no poder
salir de ese atolladero más que con la violencia, que además, digamos, ella decidió asesinar, pero sabemos que mucha gente o se convierten en criminales o en roban o en sicarios o el narco, en fin, o sea, esta descomposición social que ya es cada vez mayor y que no parece tener fin, y que no parece arreglarse, y esta violencia y esa descomposición social que genera esta violencia, a mí me lo parece muy claramente que la Mataviejitas refleja eso, esa frustración que solo puede calmarse, bueno, o encontrar un cauce con más violencia, ¿no? Entonces, creo que eso genera. Mientras los políticos, por supuesto, como siempre, se hacen promesas de que van a cambiarlo todo y de que todo está cambiando y todo está mejorando, pero pues sabemos que no, y que gente como Juan, como la Mataviejita, pues es un síntoma claro de que no, las cosas no están mejorando, ¿no? Y que además encima, como no podían atraparla, como no sabían qué hacer, entonces la presión social hace que caigan los chivos expiatorios, los falsos culpables, algunos de ellos todavía en la cárcel de manera absurda. Entonces, todo mal, ¿no? Entonces, pues sí, la Mataviejitas es un claro síntoma, digo, no de todo lo que es este país, porque este país también tiene cosas buenas, pero sí una síntesis de todo lo que está mal en este país, claramente, es la Mataviejitas, en lo social y en lo individual.